Muy buenas, nosotros somos un grupo de estudiantes de Ingeniería Biomédica de la UNAP. En nuestra materia de Ingeniería de Tejidos, de aplicaciones en Ingeniería de Tejidos, estamos haciendo un proyecto en reestructuración de varios tejidos. En este caso hemos elegido reconstrucción en oído externo, más exactamente en pabellón auricular. Nosotros somos Ricardo Andrés Toscano Villamizar, Narlen Daniela Carvajal, Sofía Valentina Mateus, y pues vamos a hablarles como tal del oído. Bueno, el componente anatómico a reconstruir es el pabellón auricular. Este se encuentra compuesto por 3 tipos de tejido. El primero que vamos a tener en cuenta es el cartílago. El cartílago es la base del pabellón. Lo rodea el tejido adiposo. Y finalmente esto lo termina de recubrir el tejido epitelial o la piel. También encontramos un conducto auditivo, que también debemos tener en cuenta a la hora de realizar el componente anatómico. Las partes principales que posee el pabellón auricular son el hélix, el antihélix, el lóbulo, el tragus, ¿sí? También debemos tener en cuenta que la oreja o el pabellón auricular se encuentra a una inclinación de 15 a 20 grados y su tamaño normal está entre 6 centímetros. Entonces, de acuerdo al modelo en 3D que hemos realizado, tuvimos en cuenta las especificaciones que ya había hecho nuestra compañera, como es pues las partes objetivas de la oreja, del pabellón externo, con sus relieves, ¿no? También tuvimos en cuenta los componentes anatómicos como es el tejido epitelial, que está en color verde, el tejido adiposo, que es el que se ve más adentro, por así decirlo, rodeándolo, y como último, el tejido cartilaginoso. Bueno, el pabellón auricular también cuenta con una vascularización, pues para que el tejido se mantenga vivo. Por tal razón, encontramos que las arterias más importantes que tenemos son la arteria auricular anterior y la arteria auricular posterior, como se muestra en la imagen. Bueno, el cartílago presente en la oreja es el cartílago elástico. Este está compuesto por 2% de condrocitos en los adultos y generalmente tiene 60-80% de agua y lo demás son componentes sólidos que los veremos más adelante. Entonces, ese se encuentra estructurado por 4 capas. Cada una tiene un tipo de colágeno diferente. Generalmente las más importantes son la superficial de colágeno tipo 2, que es el más abundante, y la transicional, que es el colágeno tipo 4. En estas 2 capas encontramos generalmente proteoglicanos, fibrilina, eh, otros tipos de colágeno que sirven como andamiaje o anclaje, y encontramos también condrocitos, que son con las células presentes ahí, las cuales contienen proteínas de anclaje a las que se unen diferentes indicadores, como lo son el ácido hialurónico, eh, el chondroitin 2 y otro tipo de indicadores, ya sea para transporte o para anclaje. Entonces, como tal, en el modelo 3D que hemos planteado, entonces el cartílago está conjeturizado en el color morado. Si podemos apreciar, si quitamos todos, entonces estaría rodeando como tal el tejido graso, y pues eso es más o menos lo que se vería, ¿no? Pasando al tejido epitelial, entonces pues tenemos que tener en cuenta que también tiene subcapas como son la capa epidérmica, la capa de la dermis, donde está ubicada también un tejido, un folículo pilar, y la capa subcutánea, que es la hipodermis, ¿no? Entonces es importante pues saber que en cada una de ellas también se encuentran otros tipos de tejido,
como tal en la epidermis podemos ver que hay un estrato basal, un estrato espinoso, un estrato granuloso y un estrato córneo, ¿no? Y cada una de ellas entonces tiene, para hacer un cultivo necesita varias componentes de su matriz extracelular. Por ejemplo, la epidermis necesita glucoproteínas, unos filamentos de queratina, y una desmosoma, que es una unión entre células epidérmicas. Además de esto, tenemos que en la dermis las células que mayoritariamente predominan son los fibroblastos y también las fibras de colágeno que están entretejidas entre ellas y se intercalan también con fibras elásticas, proteoglicanos y glucoproteínas. Y por último, en la hipodermis está constituido pues como tal de un tejido conjuntivo laxo, en donde hay células adiposas, que más adelante pues vamos a explicar esas. Entonces, como tal, en el componente 3D, el tejido que vamos a ver en cuanto a epitelial es este tejido color verde, que pues es como tal el que rodea toda la oreja. Y ya. También contamos con un tejido adiposo. Este tejido adiposo se encuentra compuesto por el 18% de agua, 80% de triglicéridos y 2% de proteínas. Bueno, para que el tejido es un tejido conectivo laxo y este rodea o prácticamente está en el intermedio entre el tejido epitelial y el tejido cartilaginoso. También lo vamos a encontrar en mayor cantidad en el lóbulo. ¿Qué función cumple el tejido adiposo? Es la función térmica. También vamos a encontrar que el tejido adiposo se encuentra constituido por su matriz extracelular por unas estructuras específicas. Gracias. Entonces, bueno, para que este tejido logre la diferenciación cuando se hace un proceso de implantación con células madres, debemos tener unos factores que deben reconocer muy importantes, como lo es la leptina, la adiponectina y la resistina. También unos factores de crecimiento específicos. Bueno, la composición de la matriz extracelular de este tejido es proteoglicanos, proteínas fibrosas, las fibras reticulares y en mayor cantidad encontramos el colágeno tipo 1, tipo 3, tipo 4 y tipo 6. También las proteínas de membrana suelen ser muy importantes para el reconocimiento y diferenciación de este tejido. Y pues en cuanto al tejido adiposo que podemos encontrar, está modificado, está dado por el color rosado que tenemos aquí, que como ya habíamos visto en nuestra primera imagen, rodea el cartílago y también está mayoritariamente en el lóbulo como tal, ¿no? Lo que queríamos hacer con esto era como fabricar una especie de cultivo celular para poder regenerar el componente anatómico de una oreja y luego implantarlo en una persona. Y pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias.